Hola familia, ¿qué pasa? Sé que están listos para lanzarse a la palabra y yo también. Sé que algunos de ustedes ya están de pie. Si aún no están listos, se unen a mí ahora. Pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios porque nos vamos a meter directamente a la lectura del mensaje y luego vamos a compartir otras cosas. Pero estando aquí juntos, queremos ponernos de pie porque es un honor y privilegio poder la palabra de Dios. Estar de pie no se presta a revisar nuestros teléfonos ni distraernos de lo que está pasando. Hoy podemos dedicar a Dios toda nuestra atención. Hoy vamos a leer Hebreos 11, realmente los primeros 16 versículos, pero hoy lo tenemos desglosado, pero no vamos a leer por adelantado los 16 versículos. Vamos a leer un par de versículos y luego un par de la mitad de Hebreos 11. Veamos aquí en Hebreos 11, 1, 2, dice lo siguiente. Ahora bien, la fe es confianza en lo que esperamos y certidumbre en lo que no vemos. Pero esto se elogiaba a los antiguos. Ahora, pasando al versículo 13, dice lo siguiente. Toda esta gente de quienes hablaremos hoy, toda esta gente seguía viviendo de la fe al morir. No recibieron todo lo prometido, solo los vieron y los acogieron de lejos, admitiendo que eran extranjeros y extraños en la tierra. La gente que dice cosas como esta demuestra que anda buscando un país propio. De haber estado pensando en el país que dejaron, tendrían la oportunidad de volver. En vez de ello, anhelaban un mejor país, uno celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios porque les ha preparado una ciudad. Recemos hoy. Si se unen a mí desde todos nuestros campus, pueden abrir las manos para recibir la palabra de Dios. Quiero orar una bendición de fe sobre ustedes antes de entrar en materia. Dios, te rogamos, Señor, aquí reunidos con todos nuestros campus, Señor, en Rancho Cucamonga, en Pomona, California y en todo el mundo, Señor, que hoy podemos recibir tu mensaje con alegría y con acción de gracias. Señor, que hoy en este momento refuerces nuestra fe, Dios. Muchos de los que estamos aquí puede ser que estemos atravesando tiempos de duda, tiempos de problemas y de ansiedad. Dios, alabamos el trabajo que has venido haciendo en nuestros campus, transformando vidas y salvando almas. Que hoy sigas haciendo esa obra, Señor, mientras edificas nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, ya pueden sentarse. Antes de comenzar, quiero que miren a alguien a su lado y le digan, me alegro de verte hoy en la iglesia. Y luego díganle, te ves muy bien aquí a mi lado. Hoy tienen que tener un poco de fe en sí mismos, un poco de confianza en sí mismos. Tengo que mirarme en el espejo, algo que a veces olvido, y luego me veo en la cámara, en la esquina, y pienso, ay no, tengo que subirme el cierre o cosas así. Aunque de cualquier modo voy a seguir confiando en todas las causas. Hoy hablaremos un poco sobre cómo es la fe de nuestra vida. Quiero compartir tres cosas con ustedes y queremos hablar de la fe plena, abundante, completa. Vivir la vida con una fe plena. Hoy, más que nada, deseo que su fe sea plena, que su fe se llene y que su fe sea algo más grande que aquello que ven ante ustedes. Nos inspiramos en Hebreos 11. Si quieren tomar notas, vamos a hablar de tres cosas y quiero que las escriban por adelantado para que puedan profundizar conmigo en este servicio de hoy entre nuestros campus. Quiero que sepan que hoy aprenderemos lo que significa estar llenos de confianza, plenos de vocación y fe para la eternidad. Queremos salir de aquí llenos de confianza, pero ¿confianza en quién? Conozco a mucha gente que tiene confianza en este mundo, pero están más llenos de sí mismos que de cualquier otra cosa. Vamos a hablar sobre el significado de estar lleno de confianza. Vamos a hablar de lo que significa estar pleno de vocación. Sé que en este mundo hay mucha gente que busca cosas diferentes, llenos de muchas cosas, pero en última instancia, llenos de Dios y el propósito de Dios para su vida, algo que dura para siempre. Por último, veremos que Dios ha construido nuestra fe para la eternidad. Es eterna. Aquellos que confiamos en el Señor en esta vida es algo que llevaremos con nosotros eternamente, como hicieron los grandes antepasados de la Biblia. De eso se trata Hebreos 11. Se le llama el capítulo de la fe. El libro de los Hebreos fue escrito a un público de cristianos judíos que estaban siendo impactados y afectados por el mundo que les rodeaba. El autor de Hebreos escribió el libro de los Hebreos con afán de animarles a mantener el rumbo de la fe y mantener la fe en Dios. Es muy fácil tener fe en Dios cuando todo marcha bien. El reto se presenta cuando las cosas se ponen difíciles. Debemos preguntarnos cómo será entonces nuestra fe. El autor de Hebreos lo sabe y está aquí para animarnos a entender su significado al punto de señalar a
nuestros antepasados para decir, fíjense en su fe, e inspírense en ella y mantengan el rumbo. En última instancia, vemos que Jesucristo, por don del Espíritu, es quien comienza a facilitar y alimentar nuestra fe. De eso nos vamos a ocupar hoy. Pero primero el punto que vamos a ver hoy es qué significa estar lleno de confianza y vivir una fe plena. Punto número 1, vamos a hablar de qué significa tener plena confianza. Hebreos 11:1 dice esto. Si están tomando nota con su Biblia o con cualquier otra cosa, les quiero señalar algunas cosas. Ahora, vamos a empezar en el versículo 1. Dice lo siguiente. Ahora, la fe es la confianza. Si tienen algún tipo de marcatextos o están tomando notas, quiero que marquen eso ahora. La fe es confianza en lo que esperamos y certidumbre de lo que no vemos. Muchas veces tratamos de ver todo lo que tenemos por delante antes de dar el primer paso. Pero en Hebreos 11:1, ahora la fe es la confianza en lo que esperamos y certidumbre de lo que no vemos. Hay un viejo dicho de la vida real que dice, ver para creer. No cuando se trata de la fe. La fe es lo que no pueden ver y creer que Dios está en el centro de ello. Verán, por esto elogiaban a los antiguos, porque es por fe que comprendemos que el universo se formó. Dios así lo ordenó. Entonces lo que se ve no se hizo a partir de lo que era visible. Lo que vamos a ver hoy es el significado de vivir con confianza en la fe. Con confianza en la fe. Mucha gente piensa que la confianza proviene de tener el control. Pero en realidad la confianza es la fe, es cuando no tengo el control y creo que Dios está en el centro. Eso es realmente la confianza. A menudo pensamos que la confianza es el hecho de que puedo controlar todo a mi alrededor. Cuando puedo hacer eso, podré confiar en cuál será el siguiente paso. Si conozco la trayectoria del camino hacia la curación, entonces estaré bien. Entonces empezaré a sentir confianza en mí. Si conozco la próxima trayectoria en términos de encontrar un cónyuge o tener una mejor relación con mi cónyuge, en cuanto pueda verlo, entonces tendré una mejor fe. Creemos que la confianza es tener el control y estar bajo control. Pero la confianza es que cuando las cosas se descontrolan, Dios sigue estando en el centro y en medio de ellas. Porque no puedes controlar todo en esta vida. Si para vivir la vida como creyente y sentir confianza, tienes que tenerlo todo bien explicado, entonces te diré esto, no vas a tener éxito en tu andar cristiano, porque en esto no vas a ocupar el asiento del conductor. A veces pensamos que la fe significa estar obligado a controlar todo solo con las palabras, pero la fe nos dice, Dios, confío en ti pese a lo que pase. Pase lo que pase. Les voy a decir esto hoy. Si ahora mismo estuviera hablando con ustedes y tuviera una marcha en la cara y la viera en la esquina del espejo, no diría nada ni llamaría la atención sobre ella. No perdería mi confianza. ¿Por qué? Porque soy un predicador. Pese a lo que pase, el espectáculo debe continuar. No les diría de pronto, discúlpenme amigos, tengo que ir al baño. Les diría, bueno, creo que hoy vamos a predicar con una marca en la cara. No puedo controlar si pasa algo así, ¿o no? Si eso pasara y me frotara la cara y me la manchara a la tierra, ¿saben qué? Eso no determina mi confianza. Lo que sí determina mi confianza es lo que Dios hace en mi vida. El escritor de Hebreos quiere que nos inspiremos en los antiguos, los que vinieron antes que nosotros y vieron que debemos inspirarnos en la fe de otros. Se los digo ya, si no tienen fe para llegar a mañana, entonces dejen que algunos santos de la iglesia compartan un testimonio con ustedes. Dejen que su fe comience a inspirarles sobre dónde está Dios, situado en medio de este viaje al que llamamos vida. Como pastor, muchas veces me topo con situaciones que pueden ser cuestionables o terribles. Me pregunto si alguien va a asistir para esta idea. Me pregunto si alguien reaccionará ante esto. Me pregunto si llegará algún adulto joven en la noche de los adultos jóvenes. Me pregunto si algún hombre vendrá al juego de los Quakes. Empiezas a tener estos miedos. Puedes sentirlos con cualquier cosa que Dios te haya llamado a hacer. Tal vez Dios te llamó a escribir un libro en el pasado y pensaste, ¿alguien leerá mi libro? Me pregunto si alguien va a disfrutarlo.
Quizá entraste en un nuevo trabajo, me pregunto si le irá a caer bien a alguien, me pregunto si alguien conectará conmigo. A mí me dan las mismas dudas y miedos todo el tiempo, pero como pastor siempre recuerdo esto. Recuerdo esta famosa historia que siempre cuenta el pastor Diego cuando plantó Abundante Vida en 1994. Él solía empezar muy pronto y teníamos un estudio bíblico a media semana desde el principio. Ya llevamos 29 años haciéndolo. En miércoles tenemos un estudio bíblico a media semana. El pastor Diego tuvo un estudio bíblico de media semana para hombres. Abundant Living Family Church solo tiene unos meses de existir. Acabamos de mudarnos a la primera Shadow Hills en Fontana. Yo solo era un niño. Solo un niño. Cuando el pastor Diego estaba plantando Abundant Living Family Church, tenía 2 trabajos para poder pagar las cuentas y al mismo tiempo trabajaba en la iglesia. Tenía el turno de mañana en un trabajo y el turno nocturno en otro trabajo. Reservaba sus recesos de almuerzo para que alcanzara el tiempo de ir a preparar el estudio bíblico de los miércoles por la noche, desmontarlo y luego ir a su turno de noche como chofer de camión. Recuerdo la famosa historia que solía contar el pastor Diego. Decía que un día él iba a preparar el estudio bíblico de los miércoles por la noche y tenía un camioncito al que le ponía altavoces en él y le ponía sillas y lo traía. Se detenía en la primaria, ponía los altavoces y las sillas y pasaba un minuto, estudiaba su sermón y dejaba lista la música. Ese miércoles en particular estuvo allí hora y media y nadie llegó. No llegó ni una sola persona. Ni una sola persona fue a la iglesia aquel día. Entonces el pastor Diego empezó a agarrar todas las cosas, agarró el altavoz y las sillas y volvió a empacarlo todo. Estaba desanimado, se cuestionaba a sí mismo. Cuando estaba a punto de volver al camión, 2 horas después, un hombre entró en el estacionamiento. Un hombre corrió hacia él y dijo: «Disculpe, señor, ¿aquí es la nueva iglesia? ¿Me perdí el estudio bíblico del miércoles por la noche?» El pastor Diego siempre cuenta esa historia. Él le contestó: «No, llega justo a tiempo». Se salió del camión y tomó su Biblia y sus notas, abrió la cama de la cajuela, se paró en la cama de la cajuela y dice que predicó uno de los mejores mensajes de su vida a un auditorio de una sola persona. Veo eso y pienso para mis adentros, hay que tener mucha fe para estar en una sala vacía y que una persona diga: «Me predicaría el mejor mensaje de su vida». El pastor Diego dijo: «Voy a predicarle un mensaje, pero no solo eso, voy a predicarle el mejor mensaje de mi vida». Lo que pasó fue, estoy agradecido de que en aquel momento el pastor Diego no tirara la toalla. Estoy agradecido de que en aquel momento el pastor Diego no cuestionara su llamado, porque de haberlo hecho en aquel entonces, en 2023, ustedes y yo no estaríamos sentados en Pomona, California, no estaríamos sentados en Rancho Cucamonga, California, hoy no estaríamos sentados en línea escuchando este mensaje, porque la fe de un anciano hombre de Estado, una anciana mujer de Estado dispuesta a decir: «Dios, no puedo controlar las circunstancias, pero lo que puedo hacer es tener fe en que tú estás en ellas. Dios, sí estás en ellas. Entonces lo único que necesitas de mí es mi sí». Agradezco que cuando nadie asistió, eso no bastó para que el pastor Diego tirara la toalla. Ni Dios lo quiera. Hoy estamos aquí porque un hombre a quien Dios le encomendó decir sí, no se rindió. Tal vez tú seas hoy esa persona a la que Dios ha encomendado no rendirse. Tal vez seas esa madre, tal vez seas ese padre, tal vez esa tía, tal vez esa abuela, ese abuelo. Tal vez seas ese miembro de la familia o ese amigo a quien Dios ha llamado para decir: «Sé que nadie se ha presentado, sé que el otro lado no está correspondiendo a esto, pero yo te he llamado y ten fe en mí». La confianza no está en control las circunstancias. Está en las circunstancias. Dios está en el centro. En las circunstancias, Dios está en el centro. R.C. Sproul lo expresó así: una cosa es creer en Dios, otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Tenemos que empezar a creer en Dios. Tenemos que empezar a llegar a un sitio donde empecemos a creer que Dios es quien Él dice ser. No solo decir: «Ah, sí, yo creo quién es, creo en Jesús», pero ¿le crees a su palabra? ¿Crees en lo que Él te ha llamado a hacer y te ha llamado a hacer? Porque la respuesta a aquello que vemos de los padres y madres de nuestra fe es un
Sí, Señor. Creo en Dios. Vaya, pues esta es la segunda cosa que vemos hoy. Es que tenemos que ver que estamos plenos de vocación. Tenemos que ir a un lugar donde estés lleno de confianza, no pagado de ti mismo. La confianza no se construye a sí misma. La confianza dice, sé quién sostiene todo. Sé quién me habilita. Confío en que cuando enchufe mi teléfono en casa, este va a cargar. No estoy seguro de que Adam tenga algo que ver con ello. Estoy seguro de que pagué la factura de la luz. Así es como sé que el teléfono se va a cargar. Si no hubiera pagado la factura de la luz, me acercaría al enchufe y me preguntaría, espero que cuando enchufe esto empiece a cargar. Pero si pagué la cuenta de la luz, para todo fin, voy a hacer enchufe con la certeza de que al enchufar esto mi teléfono se va a cargar. No tienes que hacer nada más fuera de la obra de Jesucristo. La fe es la confianza en Jesús. Si Jesús lo hizo y lo pagó, entonces tienes que tener la confianza, y yo tengo que tener la confianza que me dice, no soy pagado de mí mismo, estoy pleno de gracia, estoy pleno de la misericordia de Dios, estoy lleno de la bondad de Dios, por eso cuando me llega el entorno y se vienen las tormentas, no me sacudo porque estoy arraigado en Cristo. Entonces empiezo a sentir una llamada a qué les llama Dios a hacer en esta vida. Eso vemos de nuestros antiguos antepasados de la fe, del padre y las madres de la fe. Oyeron una palabra de Dios, muchos de ellos ni siquiera llegaron a verlo concluido. Eso llegó después de su generación. ¿Qué pasaría si te dijera que vas a conseguir una posición de riqueza de Dios, pero que llegará a tus hijos y nietos? ¿Aún así lo harías? ¿Seguirías conduciendo? Y si la curación fuera a llegar, pero que fuera a empezar a perpetuarse en tus generaciones posteriores, ¿seguirías buscando la curación? ¿Qué pasaría si te dijera que tú y tu esposa podrían tener algún conflicto, tal vez por el resto de su vida, pero al buscar a Cristo y dan un ejemplo a sus hijos de cómo se ven las cosas cuando tienes este conflicto, mientras ellas pasan por esto, todavía tenemos nuestro sí entregado a Dios y entonces tus hijos dicen, ahora voy a hacer algo distinto? Mi mamá y mi papá me han enseñado lo que significa someterse a Cristo. ¿Qué pasaría si en nuestras generaciones futuras empezáramos a ver que nuestra llamada empieza a convertirse en una bendición para la siguiente generación? Eso es lo que significa estar pleno de vocación. Esto es lo que dice Hebreos en este versículo. Dice, por la fe, estamos hablando de Abel. Abel le llevó a Dios una ofrenda mejor que la de Caín. Lo que sabemos es que Caín le dio a Dios sus obras, pero Abel le dio a Dios lo mejor. Tú y yo tenemos que llegar a un punto donde no le demos a Dios nuestras obras, sino lo mejor de nosotros. Así se ve la fe. La fe no dice, ay Dios, te daré lo que me sobró. No, dice, Dios, antes de nada, de ninguna otra cosa, primero te lo doy a ti. Abel lo hizo por fe. Abel lo hizo por fe, por la mera promesa de que Dios es quien dice ser. Pero fe, él fue alabado como justo cuando Dios habló bien de sus ofrendas. No sé tú, pero yo quiero que Dios hable bien de lo que llevo a la mesa, que hable bien de lo que hago. Y por fe, Abel sigue hablando aunque ya esté muerto. La historia de Abel continúa. Aunque él hoy ya no esté vivo hoy, la historia de Abel continúa. Por fe, Enoc fue tomado de esta vida para que no experimentara la muerte. Enoc solía pasar tiempo en una cueva y solo buscaba la presencia de Dios. Solo buscaba el rostro de Dios. Enoc era un tipo tan bueno que Dios lo amaba tanto que le dijo, Enoc, ni siquiera quiero que mueras. Te quiero tanto que te voy a llevar al cielo. No quiero que los humanos te tengan. No, yo quiero tenerte. Ven, sube aquí. Enoc lo hizo por fe. Dios no estaba en la tierra caminando junto a Enoc. Le dijo, Enoc, caminaste también junto a mí en la tierra cuando no me veías, que te voy a subir al cielo. Tengo que ver a este tipo cara a cara. Tengo que ver a este tipo. No sé ustedes, pero yo quiero que Dios diga, tengo que ver a este tipo cara a cara. Quiero ver a esa mujer cara a cara. Dios, quiero vernos cara a cara. ¿Por qué? Porque es la fe. Enoc fue sacado de esta vida para que no experimentara la muerte. No se le podía encontrar porque Dios se lo había llevado. Cuando sus familiares vinieron y dijeron, vamos, traigan a Enoc, vamos a tener una boda ese fin de semana, inviten a Enoc, ya no tenía domicilio, ya no tenía la cama hecha, el tipo se había ido y nadie podía encontrarlo. Porque por fe buscó el rostro de Dios. Por fe confió en Dios porque Dios se lo había llevado, porque antes de ser tomado fue elogiado como alguien que agradó a Dios. Entonces vemos, si fe es imposible agradar a Dios,
porque todo el que se acerque a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan honestamente. Por la fe, Noé, cuando se le advirtió sobre cosas que aún no se veían, aún se veían, piensen en este. Mucha gente ignora que cuando llegó el diluvio de Noé, nunca antes había llovido en la tierra. Noé solo tuvo fe para construir un arca, sino que tuvo fe en que nunca había experimentado la lluvia. No sabía que era una inundación. Él no sabía eso. No es que solo creyera a Dios que vendría la lluvia, es que ni siquiera sabía que era eso. Él le creyó a Dios que la lluvia llegaría, no conocía el concepto de la lluvia. Y sin embargo, él construye un barco, algo que nadie había visto antes en esta zona. Por la fe, Noé, cuando se le advirtió de estas cosas aún no vistas como santo temor, construyó una arca para salvar a su familia. Él construyó un arca por fe, condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia al mantenerse en la fe. Por fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que después recibiría como su herencia, obedeció y fue, aunque no sabía ni a dónde iba. Abraham no tenía ni idea de que realmente sería el padre de la fe, pero él confió en Dios. Por fe, se instaló en la tierra prometida como un extraño en un país extranjero, vivía en tiendas como Isaac y Jacob, herederos junto con él de la misma promesa, pues esperaba la ciudad con cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. El arquitecto y constructor de tu vida es Dios. Tú y yo podríamos tratar de diseñar y construir nuestra vida como queramos, pero en el momento en que entregas tu vida a Cristo has puesto tus manos y tu vida en un mejor arquitecto, en un mejor constructor. La fe confía en que Él es muchísimo mejor constructor que yo, es muchísimo mejor arquitecto que yo. Yo apenas si puedo construir una torre de Jenga, mucho menos mi propia vida, pero con Dios, con Él todo es posible. Vean, y por fe, aun Sara, que ya no estaba en edad de procrear, se le permitió tener hijos, porque a quien ella había hecho la promesa la considera digno de fe. Y así de este único hombre, que es como si estuviera muerto, surgieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena de la orilla del mar. Pleno de vocación. Estos individuos estaban llenos de propósito para su vida y no vacilaron. ¿Vieron tiempos difíciles? Sí, los vieron. ¿Vieron tiempos desafiantes? Sí, los vieron. Hubo muchos desafíos, muchas veces en su vida, sí, pero no retrocedieron. No se rindieron. El mensaje que tengo para mí mismo, cuando estoy lleno de confianza y pleno de vocación, me digo, Señor, no importa lo que la tormenta pueda causar, seré como Pedro. Voy a posar mis ojos en ti durante esta tormenta. Confiaré en ti que puedes calmar cualquier cosa que necesites calmar, Señor. Ya se ha dicho esto sobre los ateos y realmente quiero que lo reflexionen porque a veces los cristianos son peores que los ateos. Les diré cómo un cristiano puede ser peor que un ateo. Un ateo cree que Dios no existe, pero un cristiano sin fe cree en Dios, pero no cree que Él esté presente. Caray, este tipo es un genio. ¿Quieren saber quién dijo esto una vez? Es un tipo llamado Pastor Adamesa. Él fue quien dijo eso. Un ateo cree que Dios no existe, pero un cristiano sin fe cree en Dios, pero no cree que Él esté presente. Es tan fácil burlarse de alguien que no va a la iglesia, que no lee su Biblia ni cree en Dios. Pero ¿quieren saber qué es aún más triste? Alguien que hace eso y sigue sin confiar en Dios. Eso sí es lo más triste. Un incrédulo y un ateo, lo entiendo, no tienen ningún depósito de sabiduría, ni fe, ni historias de fe que les inspiren, pero un creyente, desde ir a escuchar la palabra de Dios, a ser capaz de ver a los padres de nuestra fe inspirado por su confianza en Dios, hasta los vecinos que van a la iglesia con ustedes a escuchar sus testimonios sobre la bondad de Dios, para que puedan experimentar la bondad de Dios y la adoración. Si esto no fortalece su fe, no sé qué lo hará. Deben confiar en Dios sin importar las circunstancias y saber que si Dios les llamó a ello, Él los llevará a través de ello. Eso es lo que va a pasar con Dios cuando confíen en Él. Los padres de la fe y las madres de nuestra fe nos inspiran a hacerlo. Algunas cosas aterradoras nos sacudieron aquí en Abundant Living Family Church durante la temporada de la COVID. Caray, ojalá hubiera modo de decirles de verdad lo fiel que Dios es y cómo ustedes pueden empezar a ver las manos y las cosas maravillosas de Dios. No sé si alguna vez han tenido una temporada en la que, lógicamente, no pueden hacerse a la idea de que cómo acabará todo esto. ¿Se han sentado a la mesa de la cocina alguna vez
se han sentado desesperados a la mesa de la cocina, lo miran el presupuesto, echan un vistazo a los números, lo miran todo, analizan todos los datos y piensan para sus adentros, no tengo idea, no tengo idea. No tengo idea de cómo va a funcionar esto. No tengo una idea de cómo vamos a llegar al mes que viene. Ni sé cómo Dios va a prevalecer en esta área. Tuvimos un momento así durante la COVID. Habían pasado unos 2 meses desde el inicio de la COVID y nuestra iglesia permanecía totalmente en línea. Funcionábamos totalmente en línea, todos nos quedamos en casa, todos nos veíamos en línea. Entonces empezó a suceder una cosa tras otra. Lo primero que pasó fue que de algún modo alguien mandó un virus a nuestro sitio web y lo apagó por completo. Cuando entrabas en nuestro sitio web había rock pesado, frases pornográficas y todas esas cosas. Estábamos desesperados porque el servicio era al siguiente día. Ocurrió un martes y el servicio era al otro día. ¿Qué íbamos a hacer si teníamos que cerrar nuestro sitio web? Agarramos el teléfono y encontramos una empresa. En ese entonces, nuestro sitio web era abundantfamily.org. Encontramos una empresa propietaria de ALFC Church. Llamamos a esta empresa y le dijimos, oigan, porque lo que a veces hacen las empresas es infiltrarse en dominios para vender sus servicios o sus productos. Les dijimos, oigan, tenemos que cambiar cuando hablamos con la empresa que maneja lo de IT, para nosotros nos dijeron, saben, al parecer ahora el dominio está roto. No importa el sitio web que hagan, si lo hacen en este dominio, el virus va a perseguirlo. Así que tendrán que renunciar a ese dominio. Les dije, ¿el dominio que tenemos desde hace 10 años, que conocen todos los de nuestra iglesia? Sí, van a tener que renunciar a ese dominio. Pensaba para mis adentros, oh Señor, y nuestra misa es mañana. Contactamos a esta empresa y nos dicen, sí, entren como cliente, pueden usar el dominio en 24 horas. Nos desarrollaron un mini sitio web en blanco, algunos de ustedes se acordarán, es de una sola página. Todo lo que podían hacer era buscar nuestros horarios de servicio, averiguar cómo vemos en línea y donar. Solo 3 cosas, las 3 más importantes. Esas eran las únicas 3 cosas que podíamos hacer. Entonces, durante un año era todo en lo que consistía nuestro sitio web. Página de inicio, acerca de donar y ver en línea. Eso era todo. Pensamos, ¿cómo vamos a sobrevivir esta temporada? Bueno, lo que pasó después es que esa misma empresa dijo, a ver, este es el trato. Nos construyeron un sitio web y nos dijeron, el sitio web está listo para funcionar y pueden tener su dominio. Todo lo que tienen que hacer es pagarnos $160,000. Eso no estaba en el contrato. Para jugar con nosotros, desactivaron todo nuestro sitio web. Todos los correos electrónicos de nuestros empleados se quedaron con nuestro dominio. Por 3 semanas estuvimos sin sitio web, no teníamos correos electrónicos, no teníamos nada. Estaba pensativo, traté de ver todas las posibles soluciones. Dios, casi todos en nuestra iglesia están en línea. Dios, Pomona ni siquiera tiene un campus aún, Señor. ¿Cómo va a venir la gente a la iglesia? ¿Cómo van a ver la iglesia? ¿Cómo se va a enterar nadie de nada? Esto pasó durante esta temporada. No teníamos sitio web activo, ninguno de nuestros empleados tenía correo electrónico activo, ninguno de nosotros sabía cómo convocar a la gente a la iglesia. Nuestro aforo virtual empezó a crecer, nuestras donaciones empezaron a subir, nuestra iglesia empezó a crecer. Abrimos en tiempos de COVID, nuestros grupos pequeños se agrandaron, nuestras noches de adultos jóvenes mejoraron sin un sitio web. ¿Cómo fue posible? Sinceramente, en este siglo, ¿cómo puede crecer tu iglesia sin un sitio web? Porque si Dios te ha llamado a ello, Él te hará salir adelante por ello. No necesito darle ningún sentido lógico, porque si Dios te ha dado la palabra, si Dios está no importa cuál sea el entorno, no importa si alguien quiere sacarte $160,000, no importa si alguien viene por ti, me alegra informarte de que Dios está contigo. Tienes que estar pleno de la vocación y la fe que dice, Dios, no lo encuentro sentido, no puedo. Nos fijamos en eso, que vemos las donaciones en línea, el streaming, y mis amigos me decían, Adam, esto no es posible. No es posible ver a Dios hacer esto. Ni siquiera tienen página web. Ni siquiera tienen página web. Pero Dios puede ayudarles a superarlo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Me alegra informarles que Dios es fiel y Dios es justo. Hicimos todo en nuestro intento por reconciliarnos con esa empresa y solo nos quedaba la última causa. La última causa fue una demanda. Me complace decirles que ganamos ese pleno y algo más. Recuperamos todos nuestros dominios, recuperamos nuestro sitio web, nuestro correo electrónico. ¿Por qué? No intentábamos luchar por la justicia, pero Dios era justo. Dios estaba en ello.
Dijimos, Dios, aún necesitamos estas cosas. Tenemos algunos sitios web y correos electrónicos ficticios, pero aún necesitamos los nuestros de vuelta. Necesitamos recuperar nuestra web. Dios dice, ya te tengo. Te tengo. Pero ¿saben qué? No perdí ni una pizca de sueño. Ya se los he dicho, la fe del pastor Diego en 1904 me inspira hoy en día. En 2020, mi primera llamada telefónica con el pastor Diego fue, oye, papá, estoy conmovido, solo para que sepas, no cometí ningún error, te lo prometo. Alguien robó nuestro sitio web, alguien tomó nuestros dominios. Nadie podrá donar hasta dentro de unas semanas. Dijo, Adam, Dios ha sido bueno antes y volverá a ser bueno. Dios seguirá siendo fiel. Me dijo, llámame cuando algo vaya realmente mal. Y colgó el teléfono. ¿Por qué? Porque a veces necesitan la fe de otra persona que, estando en el barco durante la tormenta, les diga, ya he navegado estas aguas, he pasado por esta tormenta antes. Tu fe necesita ser edificada, tu confianza necesita crecer y no se diga, ay mamá, ¿qué va a pasar? ¿Y si todo el mundo se va? ¿Y si alguien va? No. A ver, tienen que explotarlo a su propia vida. Tengo una cita para compartirla con ustedes y dice así, Timothy Keller, el gran escritor y autor, dice lo siguiente, si dices, creí en Dios, confié en Dios y no me cumplió, solo confiaste en Dios para cumplir tu agenda. Mi agenda era, Dios, devuélvenos nuestro sitio web, devuélvenos todo y lo necesitamos mañana. Dios dijo, te lo devuelvo en 1 año y medio. ¿Año y medio? ¿Cómo vamos a sobrevivir 18 meses? Pero ¿saben qué? Mi fe se edifica. Mi fe está fortalecida, que si alguien robó una contraseña, esto o lo otro, solo pienso, no hay problema. Dios está en medio. Esto se trasladó a mi propia vida para decir, Dios, alguien puede estarme achacando algo, puede que estés en el trabajo y alguien vaya por ti, puedes estar en otro sitio y alguien puede tratar de pegarte, alguien intenta ir por ti, robar tu presencia, intentan robarte tu yo y tu identidad, pero vas a decir, Dios, estoy contigo, eso es solo ruido. Eso es solo ruido. Aquí es donde realmente se ve si tenemos fe. Entonces, el último pensamiento es este, mientras empezamos a cerrar, es que vamos a un lugar donde ahora tenemos fe eternamente. Esta es mi parte favorita. Al leer esto me sentí tan animado porque Dios nos revela el origen del fruto de la fe. En el versículo 13. Todas estas personas aún vivían por la fe cuando murieron. Me gusta eso. Espera, tengo que llegar al punto porque tengo que escribirles algo, tengo que llegar a la conclusión. Estaban plenos de fe cuando murieron, lo que significa que no llegaron a ver cumplidas todas las promesas que tenían. Dice que no se fueron cuando murieron, no se rindieron cuando murieron. Dicen que aún estaba en ella cuando murieron. Por lo tanto, como todavía estaban en ella cuando murieron, no recibieron las cosas prometidas. Solo los vieron y los acogieron de lejos, admitiendo que eran extranjeros y extraños en la tierra. La gente que dice cosas como esta demuestra que anda buscando un país propio. Si se hubiera puesto a pensar en el país que dejaban atrás, no habrían tenido chance de volver. En vez de ello, anhelaban un mejor país, uno celestial. Yo no anhelo jubilarme en México, Florida, Georgia, Dubái o Hawái. Puede que ustedes lo quieran en un sentido terrenal, pero yo busco retirarme a un lugar y solo uno. Un lugar celestial. Ese es el único lugar que me importa al final del camino, es el lugar a donde quiero retirarme. Dice, por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. ¿Por qué Dios habría avergonzarse de ser llamado su Dios? Porque esto implica que, bueno, si Dios les hizo una promesa, ¿cómo es que no la volvieron cumplida? Si no lo hicieran, ¿no se avergonzarían Dios de haberles prometido algo que no vieron cumplido? Pero lo que dice es, no, porque todas las promesas de Dios no están destinadas a cumplirse aquí en la tierra. Muchas de las promesas de Dios están destinadas a ser cosechadas y restauradas en un lugar, en el celestial. Dice que Él no se avergüenza de que alguien pueda ver la vida de Moisés y decir, bueno, Moisés nunca puso un pie en la tierra prometida, él camina en la tierra prometida ahora mismo, en el lugar celestial. Sí, él vio lo que necesitaba, vio de lejos a Israel y entonces Dios dijo, ahora ven al cielo. Eso es triunfar. Israel, donde tienes que pelear contra los filisteos, luchar guerras,
Puedes ir o puedes venir conmigo al cielo y unirte a la fiesta, dirás Moisés. ¿De algún modo perdió? No, no perdió. Sucede que él no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues él les preparó una ciudad. Tienen una ciudad preparada para ti. Y en esta ciudad, en cambio, ¿sigue otro verso? No, no hoy, no hoy. Ese es el siguiente verso, por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado allí en la ciudad. ¿Es posible poner el verso una vez más? De llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y esta ciudad es la ciudad celestial. Este es un lugar que Dios realmente tiene para nosotros. Un lugar que me encantaría, en una ciudad que me encanta habitar con ustedes. Donde me encantaría que mis amigos de aquí me acompañaran. Es un lugar celestial en el que ustedes y yo podemos buscar a Dios en todas las causas y en todos los lugares para saber que hay fruto al otro lado, pues tengo fe para la eternidad. No solo fe para hoy, ni para mañana, sino fe para la eternidad. Hay un lugar no muy lejos de cada uno de nosotros. Si estás aquí en el sur de California, hay un lugar llamado Death Valley. Es el lugar más caluroso del mundo. La razón por la que llaman Valle de la Muerte es porque todo está muerto en Death Valley. Es el lugar más caluroso del mundo. La temperatura media en verano oscila entre los 150 y los 120 grados Fahrenheit. Ahí puedes llegar a cocinar un omelette en una piedra. Hace tanto calor que nada puede vivir, ni los cactus pueden vivir allí de tanto calor que hace. No hay agua, la precipitación media del año en promedio es de 1 a 2 pulgadas de lluvia repartidas en todo el año del calendario. Más o menos es lo que ahí llueve en todo un año. Esa agua no basta para que vivan los cactus, pero hace poco, en 2016, cayó una tormenta que en solo 5 horas alcanzó más de 3 pulgadas de agua. En solo 5 horas. Durante las siguientes 24 horas empezó a llover y llover y llover, y esto ocurrió en octubre de 2016. Pero resulta que en la primavera de 2017 se produjo lo que llaman una superfloración. El lugar muerto se empezó a volver un lugar vivo. Un lugar que una vez fue inactivo, desolado, árido y roto, llegó a ser un lugar donde crecían flores y árboles, pues había semillas bajo tierra que solo requerían que el agua llegara hasta ellas, y luego hace falta algo de sol para que empiecen a desarrollarse esas semillas. Lo que antes estaba latente puede cobrar vida. Eso es lo que la fe empezará a hacer. Cuando comienzan a caminar en la fe, comienzan a bañarse con la palabra de Dios. Empiezan a dejar que el testimonio de otros los alimente y les apasione. Entonces solo necesitan al Hijo de Dios. Necesitan que Jesús venga a darles alguno de esos rayos. Su vida no está desolada ni está muerta, ni están en el lugar más caluroso del mundo. Están en un lugar donde Dios puede empezar a desarrollarles y hacer florecer algunas cosas. No sé ustedes, pero yo creo en una superfloración para su vida y para mi vida también. Que entre más tiempo paso bajo el sol, más tiempo tiene Dios para desarrollar cosas en mí, para ver cómo algunas cosas fructíferas empiezan a surgir de mí. Voy de victoria en victoria. Ahí es cuando la bondad de Dios empieza a brillar en sus vidas si están hoy aquí. Viéndonos, ya sea desde Pomona, Rancho o en línea, quiero que se unan a mí. Si están creyendo en esa superfloración de fe sobre su vida, solo quiero que levanten ambas manos, pues solo quiero orar por su vida, o quiero edificar su fe. Quiero que estén llenos de confianza. No ustedes decimos, Dios, no tengo confianza en mí mismo, tengo confianza en ti. Quiero poder llenarlos con el llamado de Dios sobre su vida. No nuestro propósito, no nuestra pasión, sino las pasiones de Dios, el propósito de Dios. Quiero poder edificar su fe para la eternidad. Dejen que la palabra de Dios les edifique. Ahora mismo, mientras están con ambas manos en alto, estén donde estén, inclinemos la cabeza. Dios, ahora mismo venimos ante ti, Señor. Te agradecemos tanto por los padres y la madre de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque se han mantenido firmes y fieles y han puesto su fe en ti, Dios, que sin importar que las circunstancias y el entorno hicieran en su vida, ellos descansaran sus ojos y esperanza en ti, Dios. Te ruego, Padre Dios, que si alguien se está sintiendo en medio de una tormenta, si alguien se siente abalanzado por el agua y la lluvia, que esta sea una oportunidad para sentarse bajo tu protección, Señor, para que puedas posar tu rayo de sol sobre nosotros, Señor. Te ruego, Padre Dios, que cada persona comience a dar fruto en su vida, Señor. Te ruego que puedan experimentar tu misericordia y tu bondad, que su vida sea vivo testimonio de tu fe y de tu fidelidad dentro de nosotros, Señor. Te damos gracias porque Jesús
lo soportó todo, es el primogénito. Te agradecemos, Jesús, que hayas caminado por esta tierra, que nos hayas mostrado el significado de caminar en la luz y caminar en la fe. Oramos para ir hoy en busca de ti. Hoy venimos a conocerte, oramos para que el Evangelio comience a desafiarnos, hacernos crecer y enriquecernos, que podamos estar enfrentando un momento difícil, pero a través de Dios todo es posible. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia, gracias por ver nuestro servicio. Si aceptaste a Jesús en tu corazón o volviste a dedicar tu vida a Él, te queremos decir felicidades. Estamos muy contentos por este paso que es tan grande que has tomado tú. Tal vez te estás preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues puedes visitar nuestro website a grow.faith, grow.faith, y ahí puedes descargar un libro gratis de nuestro pastor Diego Mesa que es titulado 7 pasos para hacer crecer tu fe o tu caminar cristiano con Dios. Estamos muy emocionados y te vemos pronto en nuestro próximo servicio.